conferencia justamente para poder informar, tratar de por estos medios ir informando, ya que, bueno, se ha dicho mucho, he repetido también muchas veces las novedades que hasta el momento íbamos teniendo. Hay algunas cosas que se han dicho y que por ahí no son tan así, poder también informar en ese sentido, simplemente porque por ahí empieza a correr la voz, rumores, y bueno, y siempre tener en cuenta que hay familiares detrás de todo esto, hay familias de desaparecidos. Sintéticamente sabemos que hay 5 personas desaparecidas, denunciadas, que no han aparecido, ninguna de ellas ha llegado. A Matías Jurado, quien es el imputado en la causa, o al menos al haber estado en su domicilio. Las evidencias de la investigación que recabamos con todo el equipo del Ministerio Público de la Acusación son cámaras, 2, en las cuales se ve a este individuo llevar a 2 de los 5 desaparecidos. El impacto de celular de un tercero de ellos, que dio ahí en el domicilio cercano a él. Y después, una vez en el hallazgo, con el allanamiento, bueno, las prendas de vestir que nos llevan a de repente poder sí vincularlo con estas 5 personas, o como dije, ya haber estado en ese domicilio. En ese sentido empezamos la investigación. Siempre, desde un primer momento dije yo, por ahí se va a escuchar, y cuando hablé con la familia también, se escuchó asesino serial, múltiples homicidios. Yo fui claro en decir que la carátula iba a ser homicidio por una cuestión procesal, técnica, que nosotros tenemos que empezar con esa carátula. Homicidio agravado, en realidad está caratulado el caso, pero que toda la evidencia indicaba que podría haber sido algo así. Habíamos encontrado en ese lugar mucha sangre, restos óseos. Siempre aclaramos que los restos óseos primero había que determinar si eran o no humanos antes de empezar a hablar de repente una preliminar para ver si teníamos ADN y cotejarlo. Bueno, por supuesto, las declaraciones que hemos tenido, sobre todo la del sobrino en cámara Gesell, que fue la más importante y que más o menos detalló el modo operandi. Posteriormente a eso, la declaración de otro sobrino, de otro familiar, y mucho más que vamos teniendo. Ahora, particularmente, cuando hablo de que se habló de otras cosas, se habló de torturas, cosas que por supuesto no lo tenemos comprobado, no tenemos ni siquiera el cuerpo. Se habló de canibalismo y otras cosas que, bueno, volver a decir, ¿no? Hay familia detrás de esto, y por eso creo que hay que ser cautos. Ahora bien, lo que nos trae hoy, esta mañana, es porque sí tenemos un hallazgo importante, porque por primera vez vamos a poder hablar sí ya de ADN humano. Hemos tenido, si bien los restos óseos siguen siendo analizados en el laboratorio, ha habido un hallazgo en el primer allanamiento. En realidad esto no había salido porque también por ahí de cierta manera era, antes de confirmarlo, alimentar cierto morbo que no queríamos hacerlo. Sí había restos óseos, sí había sangre, se podía decir, pero bueno, vamos a decir que se ha encontrado mucha piel también, mucha piel. De esa piel hay un trozo que aparentemente podría corresponder a parte del cuerpo humano. Se habla de una oreja o de una nariz. Y en el día de ayer hemos podido cuantificar esto, es decir, del Laboratorio de Genética Forense me han informado que la piel de esa parte, entendemos ahora de cuerpo humano, sí ha dado positivo para ADN humano, básicamente. También nos pudo aclarar que se va a poder sacar de ahí, entendemos que se va a poder armar un perfil, es decir, vamos a tener para cotejar. Nos ha adelantado que el ADN es de un individuo masculino. Eso también ya es una confirmación que tenemos, por eso hemos empezado a los cotejos, que como ya días atrás les dije, tenemos las víctimas de las familias, las cuales han brindado, han tenido a bien acercarse, brindar estas muestras, y eso nos permite a nosotros ahora avanzar con este tejido ya confirmado. Es decir, es la primera confirmación que desde aquí formalmente o oficialmente podemos decir se ha encontrado restos humanos. Hay mucha más piel, se ha encontrado gran cantidad, la cual hemos hecho una división de la misma para poder hacer 2 tipos de cotejo diferentes. El resto estaba muy deteriorado porque básicamente lo que hacía, o donde estaba al menos la piel,
era en el lugar donde comían los perros. Tenía eso para comida de perros. Eso es otra confirmación, eso es otra cuestión que recién la decimos en este momento, porque si bien cuando la hallamos era básicamente en los platos de comida de los canes, bueno, no lo quisimos decir y podemos adelantarlo ahora. Adelantarlo en el sentido de que se ha perdido mucho ADN porque era una gran cantidad, pero bueno, esta otra parte del cuerpo humano con cartílago, con pelos y con piel, que es de donde salió el ADN, estaba en otro lugar, por eso ha estado no tan en un estado de putrefacción, y es que creemos que vamos a tener resultados prontos porque el cotejo ya ha iniciado. Con eso, informar en ese sentido. Había ADN humano en el domicilio de Matías Jurado, sumado a la evidencia que ya charlamos anteriormente y que todos ustedes la saben, nos lleva a reafirmar, esta vez ya con un dato más preciso, que estamos hablando de este homicidio agravado caratulado. Esas son las novedades del momento. Vamos a seguir en el día de la fecha con todo el trabajo que se está haciendo del Ministerio Público. Ya hablé de los teléfonos celulares secuestrados que Informática Forense está determinando. Estamos buscando determinar primero la titularidad de la línea para ver si alguna correspondía a otra persona ajena de ese domicilio. Segundo, la extracción y análisis de datos de todos esos móviles que puedan surgir y darnos más información. Hablamos también de, ya se dijo, ya lo he dicho en algún momento, una pared que ha sido repintada y nos llamó la atención dentro del domicilio. Es una pared de bloques en la que en un primer momento se había encontrado como rastros de hollín, que nos invitaba a pensar que podría haber quemado cosas ahí adentro. Bueno, ahí adentro también, entre los bloques, se ha producido el hallazgo de sierras, serruchos, escondidos dentro de los bloques, lo que también nos llama la atención porque si bien ya hemos hablado de gran cantidad, era llamativa la gran cantidad de ese elemento. Uno entiende pico, pala, serrucho, sierra, machete, cualquier persona puede tener en su domicilio. Siempre hablamos de la gran cantidad que había, que era lo llamativo. Bueno, ahora también llamativo es que eso haya estado adentro de las paredes, es decir, no al alcance de él si es que tenía que utilizarlas como instrumento, sino escondidas, básicamente escondidas. Con eso concluimos al menos hasta aquí lo que se ha avanzado en los últimos días. Vamos a gran paso, entendemos nosotros, y también entendemos que en ese sentido, o pretendemos en ese sentido seguir, no solo por el trabajo que desde las diferentes áreas del Ministerio Público de la Acusación en conjunto y paralelamente se van haciendo, sino también porque tenemos cada vez más, y en ese sentido agradecemos e instamos a la ciudadanía en que cualquier cosa que tengan como información para la causa va a servir, una causa tremenda, como ya sabemos, entonces siempre nos viene muy bien todo lo que puedan aportarnos, pero en ese sentido hemos tenido muchas llamadas, se han denunciado más personas desaparecidas, han aparecido familiares de gente que creían que estaba en otros lugares y de repente ahora al no verlos, o gente en situación de calle, al no verlas, bueno, es que les llama la atención y empiezan a denunciar. Hemos tenido testigos que nos dijeron que lo habían visto, por eso también los hallazgos, el operativo del día de ayer, que creo que todos fueron parte o tuvieron conocimiento de que dos personas nos habían dicho que lo habían visto en cierto lugar, en un arroyo cercano a su casa, ir con bolsos, ir con una carretilla llevando cosas. En su momento a nadie le llamaba la atención, como no le llamaba la atención en un principio el fuego que hacía todos los fines de semana y el olor raro que tiraba pensando que eran basura, y de repente ahora van, bueno, más o menos todos dándose cuenta de qué es lo que podía haber detrás de eso. Bueno, en ese sentido, si bien en las excavaciones de ayer no hemos tenido algo que sea de relevancia para la causa, no dejan de ser datos que, por supuesto, nos sirve, que con responsabilidad y siendo verídico lo que vayan a contar, y bueno, instamos de nuevo a la ciudadanía a seguir hablando para de alguna manera poder colaborar en esta causa que es tan increíble. Seguridad, alguien en algún momento me habló de la seguridad o el miedo de los vecinos. Creemos en ese sentido estar en condiciones desde el Ministerio Público de la Acusación en decir que pueden estar tranquilos porque esta persona, ya todos lo saben, ha sido privada de su libertad al día siguiente de que pudimos conectar las causas de búsqueda entre sí, con lo cual no entendemos que vaya a haber algo que sea alarmante en este sentido. No hay nada que indique
que haya actuado con un cómplice, con una banda, como también escuché decir. Nosotros no descartamos nada, por supuesto. Hoy se cumple una semana de la investigación, es decir, es un tiempo muy corto, por eso no descartamos ninguna hipótesis, pero sí repito lo que ya he dicho. Él, en principio, no tenemos ninguna evidencia que apunte a que actuaba con otra u otras personas. Así que en ese sentido, sí dar seguridad y quedar a disposición, por supuesto, para todas las personas que quieran brindar la información que quieran, quedar a disposición de ustedes. La idea es, con esta metodología de trabajo, quizás esperar las novedades que puedan tener y seguir dando conferencias de prensa. Ha habido muchos llamados, se ha replicado en medios nacionales. Hemos atendido o tratado siempre de atender y responder a cada uno de ellos. Hasta aquí era una noticia tan impactante y por eso se replicaba tanto, pero no había mucho más que lo que habíamos dicho en un primer momento. Bueno, sí, hoy están estas novedades. Cuando hayan nuevos elementos, vamos a tratar de usar esta metodología, de hacer una conferencia de prensa, de informar. De repente, si hoy surge algo, esta tarde probablemente estemos citándolos de nuevo y capaz que pasen 3 días en los que no hay mucho más. Bueno, vamos a seguir esperando. En el día de la fecha, Matías Jurado va a estar en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación para seguir con su informe psicológico. Vamos armando este perfil. Siempre distinguí del informe psicológico que vamos a hacer a los fines de determinar su perfil, tener alguna respuesta, poder de repente entender el móvil, pero siempre aclarando que desde el primer momento el examen mental del imputado que nos manda nuestro Código de Procedimiento fue hecho en sentido positivo en cuanto a la imputabilidad de esta persona. Ya sabemos que puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, Matías Jurado. Entonces el procedimiento en ese sentido va a seguir. No se va de repente a paralizar la causa por alguna cuestión de inimputabilidad. Eso también ya ha quedado aclarado. También en el día de la fecha, los profesionales del Ministerio Público de la Acusación en cuanto a psicología van a estar entrevistando al menor que brindó su declaración en Cámara Gesell, como ya sabemos. Una declaración que fue cortita justamente por el estado de shock en el que entendemos que él estaba, porque recién lo habíamos sacado para preservarlo, pero no lo había despertado la policía en un allanamiento en su casa, más todo el contexto en el cual ya sabemos que él vivía, pero sí ya estamos trabajando con él, independientemente del trabajo que se está haciendo desde el Ejecutivo de la provincia, con la Dirección de Niñez y Adolescencia, el abordaje para contener a ese menor, y en ese sentido que se viene trabajando, por supuesto. También nosotros, desde el lado de saber si él va a estar apto, si no le va de alguna manera a significar algún trauma o algún menoscabo a su integridad psicológica, poder declarar de nuevo. Entendemos que luego del trabajo de estos profesionales del Ministerio Público de la Acusación, si está en condiciones, vamos a volver a tomar una declaración, vamos a ampliar esa Cámara Gesell a los fines justamente de poder dar más precisiones. Fue cortita, dijo muchísimas cosas, dijo lo que ya todos sabemos, pero entendemos que puede decir mucho más. Ya nos hemos entrevistado también con su madre, y su madre en cierto sentido ha sido también coincidente en la declaración de él. La madre sabe que Matías Jurado era violento y alguna vez le había dicho que mataba. Es decir, cada vez son más los testimonios, no testimonios porque estamos en una etapa de investigación penal preparatoria, pero sí acta de entrevistas con testigos presenciales del hecho que nos siguen confirmando en qué sentido va esta investigación. Con lo cual, bueno, básicamente esa es la información nueva que tenemos. Si hay algunas preguntas, tratemos ahora de más o menos abarcar todo para poder después seguir con los trabajos del día, y como ya les dije y repito, si llegamos a tener más novedades siempre vamos a ir llamando por estos medios para constantemente mantenerlos actualizados. Doctor, entonces se confirma que los restos humanos eran... Los orgánicos que encontraron en el lugar, ¿es una segunda víctima o va de la primera víctima? No tenemos eso, tenemos simplemente que arrojó el resultado de que se trata de ADN humano, ADN de un individuo, y ahora vamos a empezar los cotejos. Puede ser de alguno de ellos 5, puede ser de alguna otra persona. También siempre dijimos que no descartamos que pueda haber más víctimas, si bien hasta ahora solamente estas 5 personas desaparecidas son las que tienen vinculación. Doctor, una consulta. ¿Ustedes confirman entonces que los restos humanos eran comida de los perros? Yo lo que confirmo es que en el hallazgo, en el allanamiento, de todo lo que se encontró, gran parte de la piel, que es la que mandamos al laboratorio, estaba en los platos de comida de perros. Eso es lo que podemos confirmar. Por supuesto que encontramos una escena en la cual
había muchas cosas en muchas partes de la casa, en el patio, en el baño, en las habitaciones, y este hallazgo de este resto humano del cual sacamos piel no estaba justamente en donde estaba la comida de los perros. Entendemos que por eso no estaba tan deteriorado y por eso pudo salir el perfil genético. Doctor, una consulta que está vinculada con el tema de un pariente, una persona adulta mayor que estaba internada en el hospital Pablo Soria y que está esperando que se le dé el alta para dialogar con él o tomarle algún tipo de declaración. ¿Eso se pudo hacer? Esa sería una pregunta. La otra, se conocieron imágenes de cómo esta persona salía a la calle con los machetes, a gritar, a insultar a los vecinos. ¿En algún momento se avisó a la policía de esta serie de actitudes que tenía esta persona? Bueno, respecto a la primera pregunta, el adulto mayor sí hemos podido dar con él. Se trata del abuelo del menor de Cámara Gesell. No es padre del imputado, es padre de la hermana del imputado. Él estaba en estado de calle, estaba con un fuerte grado de adicciones. Una vez que se pudo desintoxicar en el nosocomio local de la provincia, pudimos dar con que pudimos entrevistarnos con él y dar con que sí. Él nos dice que él era muy violento, que Matías Jurado era muy violento, que a él lo había agredido y violentado muchas veces, que esa fue la razón por la cual él se fue de ese domicilio. Pero respecto de la causa puntual y de estas personas que desaparecían y demás, nada aportó, no hubo nada positivo en ese sentido. Respecto a tu segunda pregunta, sé que se ha viralizado ese video, lo he visto, nosotros no confirmamos si se trata de él, si no se trata de él. Lo que sí, en el mismo sentido, tenemos ya también los dichos de varios de los testigos, de varios de los vecinos, que nos informaron que sí era muy violento, que sí era muy agresivo, que sí los amenazaba, que él andaba siempre con un machete. Matías Jurado es apodado Gringo, pero también en algunos lugares nos hemos enterado que le decían el machetero. Dicen que siempre tenía un machete en la mano, que siempre los amenazaba, salía, gritaba, hacía ademanes. Vos me preguntás si hay denuncias al respecto. Hubieron denuncias al respecto, tiene muchas denuncias Matías Jurado, pero justamente también tiene varias condenas. En algún momento yo quizás no me explicité o no fui más preciso en decir cuáles fueron todos los delitos por los cuales fue condenado. Yo me limité a decir que eran delitos contra la propiedad, generalmente violentos, generalmente graves, pero no es que en esas condenas se lo condenó solamente por un hecho, se acumulaban los hechos. Entonces, a ver, de repente, para que se entienda, el último hecho en el cual él fue condenado era por robos agravados, como bien yo dije, pero también se le habían acumulado causas menores me refiero en cuanto a la escala penal, por eso siempre se dice el delito más grave, y hablé de robos agravados, pero tenía amenazas con armas, tenía daños, tenía lesiones, tenía otro tipo de delitos que se han acumulado en cada una de las condenas que Matías Jurado ya ha recibido. Aclarar en este sentido que son 3 las condenas, como ya se dijo, y que se habló de algún homicidio, la madre de alguna víctima del año 2003 o 2004 había hecho alusión en ese sentido. Nosotros ya aclaramos que siempre hablamos de 3 condenas y que cuando se nos consulta qué tipo de condenas dijimos delito contra la propiedad en su mayoría, porque así es. Esta madre víctima, también ella, por supuesto, por haber perdido a su hijo, salió en algunos medios a decir, él ya estuvo preso por el homicidio de mi hijo. En realidad entendemos que ella dijo eso porque sí, Matías Jurado fue investigado por un homicidio en ese año, fue privado de su libertad durante la investigación que se llevaba en curso, pero no ha recibido condena en ese sentido, por eso no lo hemos informado, ha sido sobreseído en esa causa. Doctor, en cuanto a los animales que son del imputado, ¿van a proceder a secuestrarlos? ¿No van a trabajar con esos canes? Sí, bueno, tenemos no solamente animales de la casa, sino también animales cercanos al lugar. Recordemos también que una de las informaciones que se dio era que él sacaba bolsa de residuos a un basural cercano y que ahí habíamos encontrado algunos restos también, algunas cosas de importancia en la investigación. Bueno, también ahí había muchos perros, entendemos que puede ser ahí, por eso es que hablamos de una investigación tan compleja y que vamos a seguir tratando de cada uno de los escenarios en los cuales entendemos que hay evidencia, seguir abordándolos. ¿Qué resultados dieron los procedimientos de ayer? Los procedimientos de ayer dieron resultado negativo en principio, sí se recolectó algún material que por supuesto nosotros por ser cautos procedemos al levantamiento, a la conservación con cadena de custodia y a llevarlo al laboratorio. Pero no hay nada que nos indique que de ahí pueda salir algo importante. Hemos estado como, a partir de las
4 de la tarde aproximadamente, hasta que se hizo de noche en las excavaciones esas, y no hay algo que nos haya llamado tanto la atención. Sí se hicieron algunos levantamientos, creemos no de importancia para la causa. Doctor, ¿qué hipótesis el manejan equipo ustedes forense? en relación a cómo actuaba él con las víctimas? Porque se habla de que los sometía y demás. No tenemos nada para hablar de sometimiento, como tampoco, y en este punto aprovecho tu pregunta para aclarar, porque se habló de canibalismo, se habló de abusos, se habló de torturas, nada que pueda ser confirmado de nuestra parte, porque no tenemos los cuerpos para poder de repente determinar algo de eso. En modus operandi lo que creemos es convencerlos de alguna manera llevarlos a su casa, tenemos que se sentaban a tomar bebidas alcohólicas y después sería que sucedía, bueno, lo que ya sabemos, pero en principio no llevó a nadie en contra de su voluntad, y es lo que de repente también hace que ningún vecino haya visto nada raro. Así los vecinos, algunos nos dijeron, entraba con amigos los fines de semana a tomar algo, y claro, entraban caminando voluntariamente, parecían amigos de ellos. Después lo que pasaba adentro, bueno, nadie pudo alertar, entrevistamos a todos los vecinos ya y nadie nos puede decir que haya habido algo alarmante, al menos en ese sentido. ¿Cuál es el vecinos estado de decían- salud del menor de 16 años para saber si pueden continuar o no con la cámara GESEL, doctor? Bueno, yo no soy personal idóneo por ahí para hablar de cuestiones médicas o psicológicas respecto del estado de salud de él, más que hacer alguna apreciación de saber el contexto en el que estaba ese menor víctima de toda esta situación, entiendo yo, pero justamente eso es lo que hoy continúa la entrevista de nuestros profesionales en ese sentido, para ver si él está bien, si está apto para brindar una declaración. Entiendo que si está apto es porque psicológicamente puede no estar quizás tan afectado como uno puede pensar que está una persona así. Doctor, vecinos comentaban que una de las actividades comerciales que hacía Jurado era de vender empanadas en la zona o en la terminal. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué se sabe? Bien, sí, fue algo más de lo que había escuchado. En realidad él mismo refirió que él trabajaba de albañil, él tenía conocimiento de albañilería, no tenía un trabajo estable, sí hacía trabajos temporales. También refirió vender comida en algún lugar, pero hablaba más de turrones, alfajores y ese tipo de comida, ese tipo de comestible. Doctor, con respecto a la casa en sí, ¿se van a trabajar en excavaciones próximamente? Sí, es una de las cosas que queda por venir, es uno de los trabajos que todavía tenemos pendiente. Estamos en comunicación con el equipo de antropología forense a nivel nación para que ellos puedan colaborarnos de cierta manera en las excavaciones para no perder ni contaminar nada que pueda ser útil posteriormente como evidencia para la investigación. Doctor, usted habló de 5 casos que están investigando, pero trascendió que habían 2 personas más que fueron, ¿sabes cómo desaparecidas a partir de enero, según los dichos del adolescente? ¿Estas 2 personas se suman ya a 7 causas o solamente las 5 que están investigando? No, oficialmente son 5 causas, 5 legajos investigativos en ese sentido. Por supuesto que tenemos denuncia y legajos abiertos por búsqueda de otras personas, y no perdemos ese hilo conductor que nos trajo esto para seguir investigando y ampliando. De hecho, hasta el punto de que a 2 familiares de otros 2 desaparecidos se le ha pedido también las muestras para el ADN, para un eventual cotejo, pero no porque haya alguna evidencia nueva que vincule a más gente que estos 5, simplemente para no perder nada en la hipótesis investigativa. Doctor, los vecinos que están al lado de la defensa del arroyo Las Marcas, donde los otro día estuvieron haciendo pericia, ¿ustedes también aportaron algún dato, algo que no hayan observado en su momento? Sí, tenemos muchas actas de entrevista con vecinos, tanto vecinos de su casa como cercanos al lugar, al arroyo, al basural. En el mismo sentido, hablan de una persona violenta, hablan de una persona que andaba con armas, hablan de una persona que solía ir con gente a tomar los fines de semana, persona que prendía fuego, pero puntualmente algo a la causa, bueno, es lo que seguimos con muchas actas de entrevista. Ayer tomamos varias, hoy vamos a seguir con varias más, esperamos algún testimonio que ayude. Por eso también mi llamado fue a que si alguien sabe algo, lo esperamos por supuesto en la policía, en el Ministerio Público de la Acusación, a donde puedan acercarse. Algunos vecinos dicen que corría sangre por el cordón cuneta, bueno, esto seguramente de los desechos que hacía esta persona, lo que ha curado desde su casa. Sí, nos han dicho eso, nosotros abarcamos todo, ¿no? Nosotros, a ver, por ahí hay algunas cuestiones que yo no detallo, pero porque entiendo que es dar mucha más información que todavía no ha sido concluyente, por lo menos en cuanto a la investigación. Nosotros estamos investigando, por ejemplo, el tema de residuos, porque entendemos que se los llevaba
en ese sentido. Entonces, con la empresa de recolección de residuos de la ciudad, en constante contacto para ver qué día llevaban, para ver qué encontramos, con las cloacas de esa casa, con todo lo, como bien vos decís, había lo que quizás puede haber sido sangre, entonces también estamos haciéndose el análisis del desagüe. Nosotros en ese sentido abarcamos la escena completa, lo que entendemos que es la escena primaria de manera completa, pero como no hay algún resultado concluyente no lo informamos, pero sí todo es parte de investigación. Doctor, ¿él está plenamente consciente de sus actos? Sí, sí. Doctor, ¿pudieron establecer un tiempo en el cual habría estado operando esta persona? No queremos cerrarnos en una línea de tiempo para no descartar nada. Todo esto es dentro de todo reciente, son personas que han sido denunciadas, desaparecidas entre junio y julio. Uno de ellos se hablaba de que en realidad dejó de vérselo en el mes de abril. Nosotros la denuncia recién la recibimos en el mes de junio. Entonces, estos 5, las denuncias se hicieron entre junio y julio. Ahora, sí se había hablado de un episodio en el cual una persona podría estar vinculada en el mes de enero de este año. En ese sentido, seguimos trabajando para atrás en el tiempo para no descartar nada, pero estas 5 personas directamente vinculadas con él, las denuncias se hicieron entre el mes de junio y julio. Doctor, ¿se conoce el perfil psicológico del imputado? No, todavía estamos trabajando en eso. Bueno, por la piel que se encontró, por la cantidad de piel que se encontró y por la pigmentación de la misma, ¿corresponde toda la misma persona? ¿Se puede no tenemos resultados, simplemente tenemos que es ADN humano y que se trata de un individuo. De ahí vamos a empezar con los cotejos y ver si es de una sola persona, de quién puede ser. Con eso, bueno, concluimos, les agradezco a todos por estar y seguimos en el mismo sentido por estos medios. Hasta aquí las declaraciones del cárcel penal.